Bueno, pues quería hablar de este libro, fue mi primera incursión en el campo novelístico, porque hasta que me decidí a publicarla o a escribir la primera novela, pues mi actividad siempre ha sido sobre el tema de historia de Jerez, algún libro sobre el ensayo, como la tertulia española, pero yo de verdad no tenía experiencia, pero al final descubrí que era nada más de divertido, que era malo, porque en la novela todo sale de la mente, todo sale de la memoria, algunas veces hay que consultar archivos y tal, pero para que sea todo correcto, ¿no? Que tenga una cierta verosimilidad, verosimilitud, perdón. Entonces, pues escribí Don Ceferino Jandilla, el médico de mi pueblo. Bueno, esto está basado también en mi experiencia durante 40 años recorriendo las zonas rurales, toda la provincia, no solo de Cádiz, incluso de Córdoba y hasta Ceuta, ¿no? Y está basada en la historia, está inspirada de un personaje real, un señor médico que ejerció en un pueblo de la serranía de Gaditana, un pueblo imaginario, matapuercas del duque, y que es la vida y las aventuras y las desventuras de lo que fue un médico rural a mediados de los años 80, de los años 50, perdón, a mediados del siglo XX, y todos los hechos que narro, están basados en hechos reales, hechos que yo he vivido, que he conocido, que me han comentado. Entonces el protagonista es un señor llamado Ceferino Jandilla, un nombre supuesto, muy lógico, pero inspirado en un personaje real muy curioso que yo llegué a conocer. Fue un hombre que no fue médico por vocación, fue médico por una promesa. Y resulta, porque su vocación era la de pintor, él vivió la vida bohemia de la pintura en Madrid, en la época de la preguerra, de la República, e incluso en la época de la Guerra Civil. Y su hermano, que era médico, pues lo fusilaron en Extremadura, donde ejercía. Entonces, cuando todo esto terminó, en memoria de su hermano, quiso ser médico y ya con 30 y tantos años se matriculó a la Facultad de Medicina de Cádiz y estudió su carrera. Entonces, todo esto lo relato con unos casos con un toque de humor, en otras veces dramático, muy dramático, en unos tiempos en que ejercer la medicina en una zona rural, en un pueblo apartado lejos de las ciudades, era toda una proeza, por no decir una heroicidad. Ahí encontramos casos, digamos, dramáticos, de vida o muerte, el médico lo tiene que solucionar como pueda. Encontramos casos jocosos, como un segundo médico que llega al pueblo, pero que esto es real, y como este sabía comprar un aparato de rayos X, el otro pues no puede hacer menos. Entonces, como no tenía dinero, se manda un carpintero que le haga un cajón con una pantalla y una luz, y entonces estuvo estafando. No estafaba porque tampoco cobraba, pero y así como así, pues multitud de cosas. No le falta a la novela una historia de amor muy romántica, con una muchacha que trabajó en casa de sus padres desde que tenía 12 o 13 años, y que luego pues se convirtió en sus pies y sus manos, porque este hombre no llegó a casarse, se casó ya, al final sí se casó. Y de ahí, con el paso del tiempo, cuando ya son mayores, pues surge la oportunidad de casarse. Y se casan precisamente estando él en la UBI. Lo ingresan ya en el hospital de Jerez, el hospital moderno que tenemos aquí, y entonces pide casarse con su criada, enfermera, señora para todo, absolutamente para todo. Y a partir de ahí, pues ya termina sus días, muere ya
en edad avanzada, en su pueblo pues le dedican una calle, y es un personaje muy curioso, muy original, y sobre todo este aspecto pues gira la novela. La verdad que tuvo bastante aceptación. Cuando se presentó pues tuve la gran suerte que lo presentaron el abogado y escritor Juan Pedro Cosano y el secretario general del Colegio Médico de la provincia de Cádiz. Y una cosa que yo dudaba también era cuando las consultas, los tratamientos que se ponían en aquella época, o los diagnósticos que podían estar más o menos equivocados. Yo no soy médico, aunque he trabajado en la sanidad, digamos, toda mi vida. Pero cuando lo sometí al secretario general del Colegio Médico, dice, mira, no tiene ni un fallo en el tema del tratamiento y los diagnósticos que entonces se hacen. Y bueno, este hombre muere primero su esposa, que fue su criada durante toda la vida, y luego muere él, y cuando él muere deja toda su herencia, aparte a la parroquia del pueblo para atender a necesitados, y también deja una parte para que una muchacha del pueblo, huérfana, estudiase medicina, para la carrera, y como así ocurrió. Y también parte de su célebre aparato rayo X, pues lo dona al centro de salud, que está allí como exposición. Al decir esto, muchos pues podrán localizar de qué pueblo estamos hablando. Yo no lo he querido poner nombre al pueblo porque es que esta historia puede ser común a cualquier pueblo de España, porque no hay mucha variación en la época, y entonces pues yo digo al lector, póngale usted el nombre al pueblo, póngale el nombre al médico y sitúelo donde quiera, porque es una historia que puede ser, yo creo, no sé si quedarán algunos ejemplares, yo creo que estará casi agotado, no lo sé, creo que hace 3 años que lo presentamos, y incluye algunas fotografías y algunos dibujos, cosas no normales en las novelas, pero sí he querido que un dibujo retratara al protagonista en su despacho, y entonces hay uno de ellos en el libro. Y ya digo, pues lo editó Peripecia, esta editorial jerezana, que tanto está esforzando en publicar temas locales y provinciales, y ya digo, fue mi primera incursión. Yo la verdad un poco ruborizado, porque cuando uno sigue la línea en la que ha seguido siempre, pues te sientes seguro. Cuando te sale de esa línea, pues ya dudas. Pero en fin, la verdad es que hubo suerte, la novela ha gustado mucho, la novela prácticamente se ha agotado. O sea, es una novela, es una historia novelada, porque digo que todos los hechos que se cuentan son reales. Y esta es la historia.